Un día como hoy, un sábado, Jesús hizo dos cosas que, nos dice el Evangelio, precipitaron la conspiración para matarlo. Pasaba con sus discípulos por un campo, un sembradío. Los discípulos tenían hambre y comieron las espigas. Nada se nos dice del dueño de aquel campo. Subyacía el destino universal de los bienes. Lo cierto es que frente al hambre, Jesús priorizó la dignidad de los hijos de Dios sobre una interpretación formalista, acomodaticia e interesada de la norma. Cuando los doctores de la ley se quejaron con indignación hipócrita, Jesús les recordó que Dios quiere amor y no sacrificios. Y les explicó que el sábado está hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Enfrentó al pensamiento hipócrita y suficiente con la inteligencia humilde del corazón que prioriza siempre al ser humano y rechaza que determinadas lógicas obstruyan su libertad para vivir, amar y servir al prójimo. Y después, ese mismo día, Jesús hizo algo peor, algo que irritó aún más a los hipócritas y soberbios que lo estaban vigilando, porque buscaban alguna excusa para atraparlo. Curó la mano atrofiada de un hombre. La mano, ese signo tan fuerte del obrar, del trabajo. Jesús le devolvió a ese hombre la capacidad de trabajar y con eso le devolvió la dignidad. Cuántas manos atrofiadas, cuántas personas privadas de la dignidad del trabajo. Porque los hipócritas, para defender sistemas injustos, se oponen a que sean sanadas. Jesús ese sábado se jugó la vida porque después de sanar esa mano, fariseos y herodianos, dos partidos enfrentados entre sí que temían al pueblo y también al imperio, hicieron sus cálculos y se confabularon para matarlo. Sé que muchos de ustedes se juegan la vida. Sé, y los quiero recordar, y la quiero recordar, que algunos no están hoy aquí porque se jugaron la vida. Por eso no hay mayor amor que dar la vida. Eso nos enseña Jesús. Hemos visto la actitud de Francisco hacia aquellos que guardamos el sábado, tratándonos de fariseos e hipócritas. De esa manera, Él está preparando la mente de aquellos que han de perseguirnos cual Inquisición medieval. Estamos viendo la sanación de la herida de muerte propinada a la bestia, según el libro de Apocalipsis capítulo 13. Herida que fue proferida por el general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte en 1798, finalizando así los tiempos y medio tiempo, 3 años y medio que comprendían 1260 años desde el año 538 a 1798 de nuestra era. Esa herida le propinó Napoleón a el Papa de turno, eliminó el poder temporal que tenía o el cual gozaba el Papa en aquella época, hace no más de 300 años. Pero ahora, como estaba profetizado en la profecía, esa herida sería sanada y todo el mundo se iba a maravillar en pos de esta bestia, del papado, el anticristo, el cuerno pequeño, el hijo de perdición o el hombre de pecado.
cuya operación es por poder y obra de Satanás. Ahora los invito a que me acompañen en un breve estudio bíblico, en el cual podremos conocer las profecías que nos advertían de lo que ante nuestros ojos estamos viendo el cumplimiento: la sanación de la herida y la imposición de la marca de la bestia, o la ley dominical, en que el papado, cual Inquisición medieval, obligará a todo el mundo a someterse a la Iglesia Católica y a guardar su tradición, sus dogmas y mandamientos y, por supuesto, su falso día de reposo, el domingo, a través de una ley, la ley dominical. Y para ello, él necesita el cambio de todas las constituciones del mundo. Primeramente, el cambio de la Constitución de los Estados Unidos, porque de ahí vendrá la ley dominical y la ruina nacional y global, y con ello la segunda venida de Cristo. Vamos entonces a comprobar que esta actitud que hemos visto de Francisco en este video no es algo nuevo o que nos deba sorprender, pues ha sido profetizada por los profetas en la Biblia y en los testimonios. Así que los invito a este breve estudio bíblico en el cual comprenderemos las profecías concernientes al papado, o cuerno pequeño, o anticristo, o hombre de pecado, el cual pensaría en cambiar la ley de Dios y establecer su propia ley y su falso día de reposo, so pena de muerte para aquellos que no quieran obedecer, no pudiendo comprar ni vender aquellos que no se sometan a la autoridad del Papa o la bestia. Daniel capítulo 7 versículo 25 nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y en medio de un tiempo, hablándonos del papado, anticristo o cuerno pequeño papal. Persigue al pueblo de Dios en la Inquisición medieval durante 1260 años, que comprendieron los años 538 a 1798, cuando el Papa recibe de mano del general Berthier la herida mortal propinada por mandato de Napoleón Bonaparte. El Papa es tomado preso y pierde su poder temporal que gozó durante la Edad Media, donde pensó en cambiar los tiempos, las profecías o los tiempos proféticos, y la ley, los mandamientos. Por ende, quiso cambiar el Evangelio para presentarle al mundo su propio Evangelio, su falsificación, el vino de Babilonia, que mantiene borracho a todo el mundo y ebrio con el vino de su fornicación. En segunda de Tesalonicenses, Pablo nos advierte respecto al hombre de pecado o anticristo, el cuerno pequeño papal. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 4. Hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. Es el representante de Satanás. Aceptando las sugestiones de Satanás acerca de la ley de Dios, que es tan inmutable como el trono divino, aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley y que el primer día de la semana es ahora el día de reposo y no el séptimo día. Profesando infalibilidad, exige el derecho de cambiar la ley de Dios para adaptarla según sus propios fines. Al hacerlo, se exalta por encima de Dios y deja que el mundo deduzca que Dios es falible. Si fuera cierto que Dios hizo una forma de gobierno que necesita ser cambiado, esto demostraría sin duda su fabilidad.
el hombre de pecado se ha exaltado contra Dios, sentándose en el templo de Dios y presentándose como si fuera Dios. Ha pisoteado el gran memorial de la creación de Dios, establecido para conmemorar su obra creadora, y en su lugar ha presentado al mundo un día común de trabajo. Este día lo ha establecido como un día de reposo rival para ser observado y honrado. De esta manera el mundo se ha vuelto contra Dios porque Él santificó su día de reposo. Pero aunque todos los miembros de la familia humana aceptaran este hijo del papado, en ninguna manera invalidaría el santo sábado de Jehová. Los que aceptan el falso día de reposo exaltan al hombre de pecado y atacan el gobierno de Dios. Pero el hombre de pecado no podrá anular lo que Dios ha declarado que permanecerá para siempre. La obra que debe hacerse ahora en nuestro mundo es exaltar la ley del Señor y llamar a ella la atención de la gente. El tiempo ha llegado cuando la verdad debe ser proclamada contra la falsedad y el error. Review and Herald, 26 de julio de 1898. En Tesalonicenses, Pablo predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, ostentando que es el Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Versículo 7. Ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de aveniencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas, habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta aveniencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. El conflicto de los siglos, páginas 53 y 54. Los papas se han ensalzado por encima del Dios del cielo por la forma en que han tratado la palabra divina. Esta es la razón por la que en la profecía se especifica al poder papal
como al hombre de pecado. Satanás es el originador del pecado, el poder que hace que se altere cualquiera de los santos preceptos de Dios es el hombre de pecado. El poder papal ha hecho precisamente esta obra bajo la dirección especial de Satanás. Aunque los que están a la cabeza del papado pretenden tener gran amor por Dios, él los considera como que lo aborrecen. Han convertido la verdad de Dios en mentira. Adulterar los mandamientos de Dios y colocar en su lugar tradiciones humanas es la obra de Satanás. Así se aparta el mundo religioso de Dios, pues él declara: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios cumplirá esta palabra. Mensaje Selecto 126 de 1901. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17, se nos habla de la imposición de la marca de la bestia en la mano y en la frente, símbolos de lo opuesto a lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 y en el libro de los Éxodos, donde es la ley de Dios que debe ser puesta en la frente y en la mano del pueblo de Dios, símbolo del control que Dios quiere tener a través de su ley de la mente o el lóbulo frontal, la voluntad del hombre, que se trasunta posteriormente en la mano que simboliza las obras del hombre. Por lo que Dios requiere controlar a través de su voluntad, su palabra y su ley, la mente del hombre y con ello sus obras. En caso opuesto, Satanás, a través del papado, quiere establecer su gobierno en la tierra y con ello su falsa ley, para controlar, como si fuese Dios, la mente y las obras de los hombres. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. El hombre de pecado, que pensaba cambiar tiempos y leyes, y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios, originará leyes para obligar la observancia del primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme del lado del Altísimo, y el Señor actuará en favor de los suyos para mostrar claramente que Él es el Dios de los dioses. Mensaje Selecto 135 de 1902. Se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo, que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo como un recordativo de la creación. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, deberá ser promulgado en todo el mundo. El poder civil está hablando en varios lugares con la voz de un dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. Pruebas y persecuciones sobrevendrán a todos los que obedezcan la palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a este falso día de reposo. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio emplea la atracción, así como el rey de Babilonia probó el poder de la música y la ostentación externa. Si esos atractivos, inventados por hombres inspirados por Satanás, no hacían que los hombres adoraran la imagen, las devoradoras llamas del horno estaban listas para consumirlos. Así será ahora, muy pronto. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a que le obedezcan y continuará haciéndolo.
Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Esta ha sido la presentación y estudio. Si le ha gustado este video breve, le pido por favor que me apoye con un like y que comparta este video y este estudio y se suscriba a mi canal. Y recuerde, Maranata, que Jesús ya viene. Dios le bendiga.